Bienvenidos a Cine en el Bosque, la sección donde desentrañamos los símbolos ocultos del séptimo arte, solo en El Rey del Bosque. Bienvenido extranjero a este claro donde el cine no se contempla, se interpreta. En Cine en el Bosque proyectamos historia que rara vez terminan con los créditos. Algunas entretienen, otras emocionan y unas pocas transforman el debate público. Pero existe una categoría más extraña, películas concebidas para incendiar la polémica antes incluso de que el espectador ocupe su butaca. Obras que abandonan el arte para convertirse en munición política y combustible ideológico. Esta noche hablamos de Citizen Vigilante, la última del controvertido Uwe Boll, con el regreso de Armie Hammer, un actor cuya carrera parecía sepultada bajo uno de los mayores escándalos de Hollywood. No juzgaremos su calidad cinematográfica ni decidiremos quién tiene razón en el enfrentamiento político. Nos interesa algo más inquietante, porque una película de presupuesto modesto ha ocupado titulares mundiales y miles discutían sobre ella sin haberla visto. Porque quizá el verdadero producto nunca fue la película, quizá el producto era la discusión. Vivimos en una época donde la atención es la moneda más valiosa. Las plataformas compiten por minutos de vida. Cada comentario, indignación y enfrentamiento alimenta algoritmos que nos mantienen conectados. La polémica se convierte en estrategia rentable. Cuanto mayor la fractura social, mayor la difusión. La indignación es el mejor departamento de marketing jamás inventado. Algunos la ven como denuncia valiente de un problema minimizado. Otros como propaganda que alimenta miedo y simplifica. Ambos bandos la necesitan para reafirmarse. Nosotros no decidimos qué pensar. Observamos el incendio desde la linde del bosque. La inmigración irregular es una de las mayores preocupaciones políticas y sociales de millones de europeos. Lo reflejan estadísticas, elecciones y el auge de determinados partidos. Negarlo es tan poco riguroso como afirmar que todos los inmigrantes delinquen. Confundir ambas cosas deteriora el debate. La película construye un relato extremo de justiciero urbano donde el Estado falla en su función esencial de garantizar seguridad. Traslada el género clásico, Harry el Sucio, Death Wish, a una Europa en decadencia con antagonistas frecuentemente inmigrantes irregulares implicados en delitos violentos. No creamos los miedos sociales. Las películas los detectan, amplifican y convierten en imágenes que circulan más rápido que la realidad. Ahí reside su poder y su peligro. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. La decisión de reunir a Uwe Boll y Armie Hammer explica buena parte del impacto mediático. Resulta difícil separar la película de sus autores. Boll, nacido en Alemania en 1965, doctor en literatura, se hizo conocido por adaptaciones de videojuegos como House of the Dead, Alone in the Dark o Postal. La crítica lo masacró durante años, él convirtió esa fama en seña de identidad, llegando a boxear contra críticos que destrozaron sus películas. Con el tiempo abandonó los videojuegos por un cine cada vez más político y provocador. Assault on Wall Street, Rampage, su estilo es directo, exagerado, confrontacional. No busca consenso, divide y obliga a posicionarse. Citizen Vigilante es la culminación lógica de esa trayectoria.
Armie Hammer, por su parte, parecía destinado a la cima de Hollywood tras The Social Network y Call Me By Your Name. En 2021 todo cambió. Mensajes privados filtrados mostraban fantasías sexuales extremas, sadomasoquismo, dominación, sangre, canibalismo. Exparejas lo acusaron de abuso emocional, manipulación y violencia sexual. Effie Angelova denunció violación en 2017. Hammer negó agresiones, admitió prácticas consentidas extremas y problemas personales. La Fiscalía de Los Ángeles no presentó cargos por falta de pruebas suficientes para un juicio. No hubo condena penal, pero sí condena social inmediata. Perdió contratos y desapareció. El documental House of Hammer 2022 amplió el escándalo hacia el legado familiar tóxico. La alianza era perfecta mediáticamente. Ball necesitaba un actor que generara titulares, Hammer una película que lo devolviera al debate. Ambos llegaron con biografías que ya formaban parte de la película antes del primer fotograma. En una era donde la vida privada pesa tanto como la interpretación, reunieron dos relatos públicos cargados de simbolismo. Cuando una obra provoca reacciones viscerales, conviene desconfiar tanto de quienes la elevan a obra maestra como de quienes la condenan sin verla. La historia es sencilla en apariencia. Michael Sanders, exmilitar estadounidense en Europa, ve delitos violentos impunes por inacción institucional. Decide actuar como justiciero, eliminando los responsables directos y progresivamente a quienes los permiten o justifican. Es un vigilante urbano clásico Harry Callahan, Death Wish, Taxi Driver de Equalizer, pero trasladado a la Europa contemporánea, con antagonistas frecuentemente inmigrantes irregulares implicados en delitos especialmente violentos, violaciones grupales, robos, ocupaciones y otros crímenes que han generado alarma social real. Y ahí estalla la tormenta, no solo por lo que muestra, sino por el contexto. La inmigración irregular masiva, sobre todo de origen árabe y musulmán, se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate europeo en la última década. Crisis migratorias, atentados islamistas, delitos muy mediatizados y la percepción de pérdida de control fronterizo alimentan una preocupación legítima de millones de ciudadanos. Negar esa realidad es tan falso como estigmatizar a todos los inmigrantes. La inmensa mayoría busca una vida mejor, pero determinados patrones delictivos, violaciones colectivas, delincuencia organizada, ocupaciones, son innegables y han sido minimizados por miedo a ser tachados de xenófobos. La simplificación beneficia a los extremos. La película genera incomodidad porque no propone debate, ofrece una respuesta extrema. Algunos la ven como denuncia de un problema silenciado, otros como fantasía revanchista que legitima violencia incompatible con el Estado de Derecho. Ambas lecturas parecen previstas. La obra actúa como pantalla donde proyectamos nuestros miedos. Recuerdo un graffiti que vi en una de las universidades de la avenida Blasco Ibáñez en mi ciudad, Valencia, allá por el principio de los años 2000. Hasta la crítica al sistema pertenece al sistema. Incluso la disidencia puede ser absorbida y rentabilizada. La rebeldía vende, la indignación genera audiencia. Quienes creen combatir el sistema terminan alimentándolo.
bosque, interpretaciones simbólicas que revelan los secretos de la gran pantalla. Sección exclusiva del Rey del Bosque. Nunca desaproveches una buena crisis. Las sociedades entregan libertades a cambio de seguridad cuando perciben amenaza. Ha ocurrido tras atentados, pandemias, guerras y crisis económicas. El miedo modifica lo inaceptable. No afirmamos que todas las crisis sean fabricadas, pero sí que algunas se aprovechan para ampliar vigilancia, endurecer leyes e intervenir más en la vida cotidiana. La inmigración irregular es un complejo fenómeno. Guerras, pobreza, mafias de tráfico de personas, políticas contradictorias. Sin embargo, episodios mediáticos de violencia, violaciones grupales, robos, ocupaciones, generan percepción de inseguridad con efectos políticos profundos. Volvemos al grafiti. Hasta la crítica al sistema pertenece al sistema. Existe la posibilidad de que determinados conflictos beneficien a quienes aparentan sufrirlos. La preocupación creciente por la inmigración irregular y delitos asociados provoca polarización. Como respuesta, los estados refuerzan videovigilancia, control policial, intercambio de datos y leyes más duras. Paradójicamente, se consolida un aparato de control mayor. No es un plan maestro necesariamente, pero el resultado histórico es claro. Tras el 11S o durante la pandemia, las crisis aceleraron transformaciones que en tiempos normales habrían encontrado resistencia. Desconfiamos de las explicaciones simples y de convertir discrepancias en cuestiones morales. Es posible reconocer que la inmigración irregular masiva, especialmente de zonas culturales incompatibles, plantea desafíos serios de seguridad, integración y cohesión social, con casos documentados de violaciones grupales y delincuencia organizada, sin responsabilizar colectivamente a millones de personas decentes. El espacio matizado desaparece en el ruido polarizado. Citizen Vigilante encuentra fuerza en ese ruido. No aporta respuestas profundas, sino que actúa como proyección de temores. En ve crisis de seguridad se reafirma quien teme discursos radicales ve prueba de esa deriva. Nadie cambia de opinión, pero todos hablan de ella. En el ecosistema digital, eso es victoria. El documental House of Hammer 2022 prometía centrarse en las acusaciones contra Armie, pero desplaza el foco hacia el apellido familiar. Construye la hipótesis de que su conducta no es aislada, sino parte de un legado de abuso de poder, dinero e impunidad a lo largo de generaciones. El patriarca Armand Hammer fue magnate del petróleo, coleccionista de arte y figura influyente con conexiones entre élites estadounidenses y soviéticas durante la Guerra Fría. Negocios opacos, acusaciones de corrupción, contactos con inteligencia. Cassie Hammer, tía del actor, describe en el documental una familia disfuncional marcada por abusos físicos, psicológicos y sexuales transmitidos intergeneracionalmente. El privilegio económico erosionaría límites éticos, generando sensación de impunidad. El cine ha explorado esta idea eternamente, dinastías que se devoran, El Padrino, Succession, Ciudadano Kane. El dinero multiplica posibilidades, pero amplifica defectos. Cuando desaparecen consecuencias, la realidad se deforma. La riqueza no convierte automáticamente en depredador, pero actúa como escudo. Retrasa investigaciones,
compra silencios, genera invulnerabilidad. El documental juega con fascinación mitológica, pero la realidad suele ser más caótica que conspiraciones perfectas. Las estructuras sociales ya protegen a los de arriba sin necesidad de planes maestros. Esta reflexión conecta con Citizen Vigilante. El protagonista también parte de la convicción de que algunos están por encima de la ley y las instituciones fallan. El documental invita a reflexionar sobre el privilegio. La película propone la respuesta más peligrosa: sustituir justicia por venganza privada. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast, YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Analizar Citizen Vigilante solo como propaganda o denuncia correcta pierde lo esencial. ¿Por qué reaparece el justiciero ahora? Es figura antiquísima que surge cuando la sociedad pierde confianza en el monopolio estatal de la fuerza. El individuo recupera por sí mismo el orden que considera perdido. En los 70, Estados Unidos vivía crisis urbana, delincuencia alta, desconfianza post-Vietnam y Watergate. Nacieron Harry Callahan y Paul Kersey. Hoy en Europa el contexto es preocupación creciente por inmigración irregular masiva, inseguridad y percepción de que instituciones responden con lentitud o miran hacia otro lado. Los resultados electorales lo confirman. Millones comparten esta inquietud, ignorarla solo deja espacio a otros. Reconocer el problema no significa aceptar cualquier solución. La venganza privada es derrota del Estado de Derecho. La historia muestra que cuando ciudadanos ejercen violencia por cuenta propia, la sociedad se vuelve más violenta, no más libre. Las películas de justicieros funcionan porque ofrecen catarsis emocional. Alguien hace lo que el espectador no haría. La inteligencia o cinismo de Citizen Vigilante es ofrecer a cada bando lo que quiere ver. Reafirma posiciones sin cambiar opiniones, pero genera conversación. En la era digital, competir por taquilla es secundario. Lo importante es convertirse en tendencia. Los algoritmos solo miden interacción. La polémica es el motor. Quienes defienden Citizen Vigilante dicen que muestra una realidad que el cine actual oculta. Quienes lo rechazan afirman que selecciona casos extremos para alarmar. Ambos tienen parte de razón y de simplificación. El cine siempre selecciona, comprime y jerarquiza, no refleja la realidad completa. Europa ha vivido episodios de gran impacto: agresiones sexuales grupales, atentados islamistas y delitos cometidos por inmigrantes irregulares o miembros de determinadas comunidades. Algunos casos se explotan políticamente, otros se minimizan por temor a alimentar la xenofobia. Esta diferencia de tratamiento ha destruido confianza en la prensa tradicional. Muchos perciben un ocultamiento sistemático, otros ven una desinformación alarmista. El resultado es el mismo: desconfianza profunda. Ese terreno fértil permite películas como esta. Cuando se pierde fe en los relatores oficiales,
surgen narrativas alternativas. Citizen Vigilante parte de la intuición de que existe un problema conocido que nadie quiere representar sin complejos. No convence, confirma. Pero el cine simplifica conflictos complejos. La inmigración irregular responde a guerras, pobreza, mafias, políticas fallidas e intereses económicos. No es un único factor ni explica toda la delincuencia. Sin embargo, el espectador sale con la sensación de haber entendido el problema. Esa condensación simbólica es fortaleza y peligro del medio. Una escena impacta más que 100 informes, pero no es toda la realidad. Contemplar la película con distancia crítica permite comprender su impacto. Obliga a discutir tensiones acumuladas. Coloca un espejo ante una sociedad dividida. Unos verán verdad, otros deformación. Pero nadie niega que por un momento dejó de mirar la pantalla para mirarse a sí mismo. Entra al claro del cine. Cine en el bosque. Análisis simbólico de películas que susurran como el viento entre los árboles. En el canal El Rey del Bosque. El regreso de Armie Hammer es inseparable de la película. No solo interpreta al justiciero, trae su propia caída pública. Hollywood fabrica ídolos y contempla su demolición ritual. Éxito absoluto exige sacrificio. La industria necesita héroes y caídos. El caso coincide con el auge de la cancel culture. Para unos, mecanismo legítimo de responsabilidad social, para otros, linchamiento donde una acusación basta para destruir reputación antes de esclarecer hechos. Las redes aceleran todo. En horas se pierden contratos. Juicio público precede y a menudo ignora al judicial. Hammer fue cancelado velozmente. Independientemente de su conducta, la condena social fue inmediata, la judicial inexistente. El sistema oscila entre expulsión y redención. Primero se construye el personaje, luego se destruye, después se observa si regresa. Ironía, la película habla de alguien abandonado por instituciones mientras su protagonista llega marcado por juicio mediático similar. Para algunos, Hammer simboliza a la víctima de un linchamiento desproporcionado. Para otros, sigue representando una conducta inaceptable. La tensión impregna cada escena. La frontera entre el actor y el personaje se borró. Hoy consumimos tanto la ficción como las vidas privadas. La película empieza mucho antes de que se apaguen las luces. Cuando estalla una polémica así, la pregunta clave es: ¿quién construye realmente el relato? Ya no son solo directores, periodistas o políticos. Hoy surge de interacción constante entre medios, redes, algoritmos, plataformas, líderes de opinión y millones de usuarios que, al compartir y reaccionar, se convierten en coautores. En el siglo XX, los grandes periódicos y televisiones controlaban el relato. Hoy cualquier vídeo móvil recorre el mundo en minutos, compitiendo con información contrastada. Ya no consumimos solo hechos, sino interpretaciones inmediatas.
el acontecimiento importa menos que quien se apropia de su significado. Citizen Vigilante entiende este mecanismo. Funciona como generador de relatos. Lo importante no es solo lo que ocurre en pantalla, sino el ecosistema posterior. Artículos que le llaman fascista, defensas como denuncia necesaria, vídeos que la convierten en símbolo de decadencia europea, indignaciones que la acusan de odio. Todo alimenta la misma maquinaria. La paradoja de nuestro tiempo: nunca hubo tanta información, pero nunca fue tan difícil distinguir descripción de utilización política. Cada hecho se convierte en munición. La urgencia de posicionarse desplaza la reflexión. Temas como inmigración, seguridad, identidad y libertad de expresión dejan de ser problemas políticos para convertirse en marcadores identitarios. Cualquier matiz se lee como traición. Por eso resuena aquella frase del graffiti valenciano: hasta la crítica al sistema pertenece al sistema. El sistema absorbe la disidencia, la rentabiliza. La rebeldía se comercializa, la indignación genera clics. La confrontación mantiene audiencias. Muchos creen que combatir el orden termina suministrando el combustible que lo mantiene en marcha. Mientras millones discuten apasionadamente la película, otros observan satisfechos. Una sociedad enfrentada pregunta menos quién se beneficia realmente de la división. Esa es la cuestión que rara vez aparece en los créditos. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. El cine nunca fue solo entretenimiento. Ha construido imaginarios, justificado guerras, demonizado enemigos, moldeado moral. Durante la Segunda Guerra Mundial reforzó el esfuerzo bélico. En la Guerra Fría combatió al comunismo. Tras el 11S enfrentó al terrorismo. Citizen Vigilante surge en un momento de transformaciones profundas en Europa. Cambios demográficos, crisis energéticas, presión migratoria, desconfianza institucional. La reacción pública es previsible. Primero preguntamos la posición ideológica, no la calidad. Clasificamos antes de ver. El juicio estético se supedita al político. Esa es una derrota cultural. Las grandes obras se incomodaban por su ambigüedad. Kubrick, Tarkovsky, Bergman formulaban preguntas. Uwe Boll elige confrontación directa, provocación y exceso. Su carrera siempre convirtió escándalo en publicidad. Citizen Vigilante es coherente con eso. Golpea, incomoda, obliga a reaccionar. Pero, ¿reaccionar para qué? Algunas provocaciones abren debates necesarios. Otras solo buscan atención. Mientras discutimos la película, las mafias de tráfico de personas siguen operando, Europa enfrenta desafíos demográficos y culturales reales y los problemas estructurales persisten. El cine señala, exagera o simboliza conflictos, pero no los resuelve. El riesgo es vivir dentro de los relatos que otros construyen para nosotros. Entonces dejamos de ser espectadores y nos convertimos en personajes.
El proyector se detiene, la luz se apaga y la pantalla vuelve a ser solo tela entre los árboles. Pero algunas películas se quedan como astilla en la memoria. No siempre por virtudes artísticas, sino por formular la pregunta incómoda en el momento preciso. Citizen Vigilante probablemente no pasará a la historia por su fotografía o montaje, pero sí como síntoma de una época convulsa. Una época donde las películas ya no necesitan convencer, sino dividir. Donde la discusión pública es mercado de emociones inmediatas y cada polémica alimenta algoritmos que nos mantienen enfrentados. No sabemos si Uwe Boll rodó conscientemente una campaña de marketing disfrazada de cine o simplemente acertó en el timing histórico. El resultado es innegable, millones hablaron de ella sin verla. La controversia sigue siendo el mejor publicista. También nos queda otra certeza. Europa enfrenta desafíos serios que sería irresponsable ignorar. La inmigración irregular masiva constituye una preocupación real y legítima para millones de europeos. Las estadísticas, la experiencia cotidiana en muchas ciudades y los resultados electorales lo confirman. Negar estos problemas por miedo a discursos extremistas es tan estéril como utilizarlos para justificar odio o violencia indiscriminada. Entre ambos extremos existe el territorio difícil del pensamiento crítico, la honestidad y el diálogo riguroso. Es ahí donde el cine debería situarse cuando aspira a algo más que propaganda. Mientras discutimos, la maquinaria sigue. Cambian protagonistas y eslóganes, pero el mecanismo permanece. El bosque queda en silencio. Apura el whisky, deja que las imágenes se asienten. Las películas pasan, los titulares también. Pero las preguntas importantes se esperan entre los árboles. Nos vemos en la próxima película Extranjero, hasta que las luces del proyector vuelvan a encenderse. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.